quedado sin pila, pero ya va a marchar. Bueno, aprovecho que esto no es parte del mensaje, pero quiero deciros que para nosotros ha sido muy bonito el tiempo que el Señor nos ha regalado con nuestros hermanos en Noruega. Esta noche ya debe estar en vuelo Linda, volviendo. Han sido realmente días muy preciosos para nosotros y sinceramente hemos visto y podido experimentar en más de una oportunidad cómo Dios nos sorprende y muchas veces recibimos mucho más de lo que pedimos y esperamos. Como sabéis, el otro domingo cumplimos 35 años de casados y bueno, además de ser felices, lo cual no es poco, además de ser felices, reflexionábamos con Susana, ¿quién hubiera podido decir hace 35 años atrás, viviendo en un pueblito muy pequeño en Argentina, que íbamos a poder festejar nuestros 35 años de casados en Noruega? Obviamente nadie lo había podido imaginar. Pero no solo eso, hermanos. El día de nuestro aniversario, el domingo por la noche, una familia de la iglesia que nunca nos había visto, obviamente la única persona que nos conocía era Linda, esta gente organizó una fiesta en su casa para celebrar nuestro matrimonio. Dice, pero ¿por qué? No lo sé. Pero sí creo que Dios nos sorprende, y ahora parece que sí. Ok, ahora sí. Dios nos sorprende y de una manera increíble, sinceramente, increíble. Por eso me gustaría que hoy podamos reflexionar no sobre nuestro aniversario de casamiento ni nada por el estilo, sino de pronto el origen de todas estas cosas, porque ciertamente cuando uno tiene un aniversario o pasa un periodo de tiempo o se encuentra con personas conocidas, es como que uno empieza a analizar lo que es su vida, lo que fue, el camino recorrido y todo esto. Y si en algo coincidimos con Susana en este aspecto, es que nada, absolutamente nada sería igual sin el Señor para nosotros. Nada, absolutamente nada. Desde nuestra persona, desde nuestra relación matrimonial, nuestra vida con nuestros hijos, la iglesia, todo, absolutamente todo está relacionado con el Evangelio, ¿sí? Así que me gustaría que podamos orar para que en esta tarde el bendito Evangelio que un día nos trajo luz a nosotros pueda también ser de bendición en esta tarde para todos los que estamos aquí y en particular para aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenido. A todos aquellos, no sé si hay alguna persona más que está por primera vez. No, ok. Pero bueno, vamos a orar para que en esta tarde la palabra surta el efecto que el Señor quiere entre nosotros. Bendito Dios, te damos tantas gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Y gracias, Dios, porque tú estás aquí entre nosotros. Señor, porque has prometido tú que donde 2 o 3 estén reunidos, allí tú estarás en medio. Señor, que en esta tarde la palabra pueda correr por este lugar y así, Señor, como el aire acondicionado nos trae una sensación de frescura a nuestro cuerpo, así tu palabra y tu espíritu, Señor, traigan esa sensación que nuestra alma tan sedientamente desea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero compartir con vosotros algo. Seguramente la mayoría de vosotros ha visto o ha escuchado hablar acerca de una película que se llama En busca de la felicidad. ¿Cuántos de vosotros habéis visto esta película? ¿Sí? Bueno, no muchos, pero ¿cuál es la cuestión? Hace poco tiempo. Yo la vi anoche, ¿sí? ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención el título y la verdad es que es la historia de un hombre que pasa por muchísimas vicisitudes y si bien él de alguna manera supera y pone una fuerza de voluntad increíble y alcanza su objetivo, hay algo que me dejó pensando
¿Por qué? Porque él merece ser imitado en cuanto a el deseo, las ganas, la perseverancia, pero no al objetivo final. Porque en definitiva, cuando uno analiza el título de la película, este hombre encontró suceso en el trabajo. No sé si él es feliz o era feliz, no lo sé. No sé si vive, es una historia real. Pero sí, de pronto, yo creo que cuando uno habla de felicidad, todos deseamos. Vivimos en un tiempo histórico en el que los padres nos deseamos para nuestros hijos fundamentalmente que sean felices. Si uno pregunta, de pronto hay alguno entre nosotros que no desee ser feliz, y no creo que exista alguien que diga, no, yo no quiero ser feliz. El tema crucial de la felicidad no es desde dónde puede venir, sino dónde nosotros la buscamos a la felicidad. Porque es claramente cómo la encuentro. Nuestra sociedad, hace tiempo atrás yo me puse un poco a reflexionar, y en realidad desde la Revolución Industrial a fines del 1700 a esta parte, hablamos de unos 250 años más o menos. Ahí tenemos, en 250 años, tenemos 5 o 6 generaciones que de alguna forma hemos sido infectados por el virus de que cuanto más cosas tengamos, más felices vamos a ser. ¿Sí o sí? Ahora, está claro que cuando uno mira hace 300 años atrás, 400 o 500, la gente tenía alcance a mucho menos cosas de las que nosotros tenemos hoy. Pero si uno pregunta, y si quiere hacer una prueba, pregunte a sus amigos y conocidos, pregúntele si realmente es feliz. Pregunte. Yo le puedo asegurar que el 95% de las personas, por no decir 99%, le van a decir, yo sería feliz si... Siempre falta algo. Y qué bueno pensar, a veces hay frases por ahí. Bueno, baje el volumen, hermano, por favor. Baje el volumen, gracias. A veces hay frases que encontramos y es, por ejemplo, todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Y uno dice, si todo tiempo pasado fue mejor, ¿cómo va a ser el que viene? Siempre peor. Ah, qué lindo. ¿Nunca vieron en Facebook, por ejemplo, frasecitas como, yo era feliz pero no lo sabía? Claro. O por ejemplo, ¿cuáles son las personas más conflictivas? Todos hemos pasado por la adolescencia, ¿sí? Pero basta llegar a la adultez y decir, la adolescencia es la mejor parte de tu vida. Y cuando eras adolescente fue la peor de todas. Esto quiere decir que 5, 15, 20, 50, 80 años, la felicidad, uno la puede buscar en el lugar equivocado. Y de eso quiero que podamos hoy compartir. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de realización personal es algo que entiendo que todos los seres humanos, no está mal si la buscamos, pero indudablemente sería muy bueno que le preguntáramos a Jesús, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la forma en que yo puedo alcanzar esta tan deseada felicidad? Yo quiero que venga conmigo, por favor, y me acompañe. Vamos a leer juntos para poder ver un poquito qué son estas bienaventuranzas. En estos días hemos estado leyendo y aún estudiando en las reuniones en la semana sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Los que siguen la lectura bíblica, el 4 de julio de este mes, ha leído esto que es todo lo que tiene que ver con el Sermón de la Montaña, ¿sí? Vamos a tener que poner un cartelito que diga, por favor, que se apaguen los celulares antes de entrar, hermanos, porque no puede ser que estemos sonando los celulares durante el culto. Por favor, si lo tiene aún prendido, baje el sonido de que lo en vibrador, ¿sí? Una de las cosas interesantes es que este relato que vemos tanto en Mateo y en Lucas nos traen de alguna forma lo que podemos considerar como la columna vertebral del Evangelio. Yo les invito a que juntos podamos leer Mateo 5:3.
o podemos de pronto dejar ese versículo y leer del 1 en adelante, del 1 al 9, al 10, para que podamos comprender un poquito qué es lo que Jesús nos está planteando en este discurso que Él tiene. Y la misma expresión, el mismo contenido, lo vamos a ver después en Lucas 6, dice Mateo 5 lo siguiente. Un día, al ver la multitud que se le acercaba, subió con sus discípulos a una colina y allí sentado pronunció el siguiente discurso. El versículo 3 del 5 dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta versión que yo tengo aquí dice: dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchas versiones y lógicamente este mismo concepto nos encontramos también en Lucas 6:20, y hay una pequeña variación porque en Lucas dice bienaventurados los pobres, porque de ellos, o porque vuestro, es el reino de los cielos. Mateo agrega la palabra pobres en espíritu, y precisamente yo creo que entre todas las bienaventuranzas hay una diferencia importante en cómo lo plantea Lucas y cómo lo plantea Mateo. Yo quisiera que nos detengamos en leer un poquito algunas cosas de Mateo 5, del 4 en adelante, como para entender un poquito hacia dónde quiero llegar. Continúa diciendo el versículo 4, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenece. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque la obtendrán. Dichosos los bondadosos y misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos los de limpio corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que luchan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que sufren persecución por ser justo, porque el reino les pertenece. Esto mismo es lo que plantea Lucas en el capítulo 6, también el mismo concepto. 6:20 dice: Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: dichosos los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que tienen hambre, porque van a saciarse. Dichosos los que lloran, porque les ha llegado la hora de reír de alegría. Dichosos cuando los hombres los aborrezcan y los desprecien, insulten y hablen mal de ustedes, porque son míos. Alégrense y salten de alegría, porque en el cielo obtendrán una gran recompensa. Consuélense en saber que los profetas de la antigüedad los trataron de la misma manera. Pero pobres de los ricos, cuya única felicidad está en la tierra. Ahora tienen abundancia y prosperidad, pero ya les llegará el momento de pasar hambre. Ahora se ríen, pero llorarán y se lamentarán. Pobres de aquellos que reciben alabanza de la gente, porque los falsos profetas siempre han sido alabados. Cuando uno lee esto, hay varias cosas que nosotros tenemos que poner en consideración para poder comprender qué es lo que Jesús estaba queriendo transmitir. En primer lugar, cuando uno habla de las bienaventuranzas, menciona la mansedumbre, la misericordia, el corazón limpio. Y es interesante ver que uno podría pensar en hacer un paralelo con los dones espirituales. El don de profecía, el don de sanidad, el don de ciencia, ¿sí? Pero no son la misma cosa. Son cosas totalmente diferentes. Diferentes en el caso, ¿por qué? Cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, yo puedo tener don de sanidad, pero eso no quiere decir que yo deba también tener don de profecía. O puedo tener el don de profecía y no tengo el don de sanidad. Pero cuando yo veo lo que Jesús dice aquí, no está diciendo que un cristiano tiene que ser puro de corazón, pero no importa si no es misericordioso. O si es manso, no debe necesariamente
ser reconocido como uno que busca la paz. Este elenco de cualidades que Jesús nos presenta tiene que ver con un cristiano maduro, completo. Esto es lo que Dios desea que nosotros seamos. Y es interesante ver que Jesús hace referencia, y yo creo que no es casualidad, que la primera característica que Él introduce es que seamos reconocedores de que tenemos necesidad espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando uno lee esto y puede hacer una comparación entre Mateo y Lucas, cuando estudiábamos el día jueves en la reunión de estudio aquí, uno dice, pero ¿es el mismo momento o no? Porque Lucas habla de 4 bienaventuranzas y Mateo menciona 8 bienaventuranzas. O sea, Lucas estaba distraído y no las escuchó. No. No sabemos si es el mismo momento. Seguramente no se sabe. Sobre todo porque cuando uno mira el Evangelio de Mateo, dice que Jesús subió con sus discípulos a la colina, y en el Evangelio de Lucas dice que Él bajó al llano. Entonces, eso hace tal vez interpretar, o que Lucas quiso poner una parte y Mateo puso completo. Mateo estaba presente seguramente, Lucas no lo sabemos. Pero es interesante ver que hay algunas cosas que sí son en común. Indudablemente, cuando uno piensa a las bienaventuranzas, creo sí necesario que tengamos en cuenta que lo que de alguna manera en el Antiguo Testamento vemos como los 10 mandamientos, hay un paralelo muy grande. Si uno mira las bienaventuranzas de Mateo, las primeras 4 están relacionadas entre el hombre y Dios, y las segundas 4 están relacionadas entre los hombres entre sí. Entonces, el equilibrio necesariamente debe llevarnos a una persona que se relaciona bien con Dios y bien con los demás. Y empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, cuando uno piensa a los pobres en espíritu, seguramente hay muchas cosas que podemos decir. Y yo creo que analizando lo que Mateo plantea, más que lo de Lucas, nos ayuda a encontrar algunas características que podemos mencionar en cuanto a qué es un pobre en espíritu. El pobre en espíritu es una persona que reconoce su pobreza espiritual. Es una persona que reconoce que no está completo. Es una persona que se da cuenta que le está faltando algo. Y por eso yo quisiera que veamos fundamentalmente, porque lo que Jesús nos plantea en esta declaración, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados es una palabra que se utilizaba mucho en la antigua Grecia, y es esta palabra, Makarios. Makarios es una palabra muy particular. Esta palabra, bienaventurados, Makarios, tenía que ver y estaba solamente reservada a los dioses. Los seres humanos no podían ser Makarios. Se introduce esta palabra, ¿por qué? Los dioses griegos, aquí yo puse una figura de Poseidón, el dios del mar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad ninguna persona normal, ningún ser humano, puede alcanzar ese nivel de satisfacción. Makarios. Nosotros podemos tener un cierto nivel, pero los dioses, para los griegos, lógicamente, eran politeístas, ¿sí? Tenían un nivel de satisfacción que iba más allá de lo que el ser humano podía comprender. Esta es la palabra que Mateo introduce en su evangelio. Yo creo que no es casualidad, porque lo que él nos está queriendo decir a través de esto es que el nivel de satisfacción que como seres humanos podemos llegar a tener por causa de nuestra pobreza de espíritu
nos eleva por encima del normal de la gente. Algo muy fuerte, indudablemente, no para que nos enorgullezcamos, porque cuando nos enorgullecemos, dejamos de ser pobres en espíritu. ¿Sí? Pero Jesús nos da la pauta. Si nosotros queremos ser bienaventurados, felices, plenos, llenos, satisfechos de nuestra propia vida, como dice la Escritura, macarios, llegar a un nivel de satisfacción que solo podemos obtener a través de reconocer nuestra pobreza de espíritu. Y él dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Ahora, la palabra que utiliza aquí también es una palabra griega utilizada para pobreza, ¿sí? Y la palabra pobreza, así como el griego cuando hablamos de amor, nos encontramos con el amor ágape, el amor eros, el amor fileos, es decir, distintas palabras que para nosotros decimos solo una. Lo mismo pasa cuando hablamos de pobres o pobreza. En griego había diferentes palabras. Y la palabra que utiliza ahí en este versículo es el pobre indigente que usted lo ve y se encuentra con una persona que le falta todo. Es un indigente, una persona que no tiene ni siquiera lo necesario para comer. Eso es a nivel físico, lógicamente. Mateo dice, el que es pobre en ese nivel a lo físico, pero espiritualmente. La persona que reconoce su pobreza espiritual. Esa persona está en condiciones de llegar a ser macarios, de llegar a ser bienaventurado, satisfecho, feliz, completo. La promesa de Dios es, tú serás plenamente satisfecho si te percibes como un pobre, porque te pertenece el reino de los cielos. Cuando nosotros pensamos en una persona indigente, ¿cómo puede una persona indigente llegar a la plenitud? Esta persona necesita comida, necesita alimento, necesita seguramente medicinas y un montón de cosas. Bueno, a nivel espiritual, cuando nosotros reconocemos nuestra falta de Dios, estamos en condiciones de que Dios venga y nos alimente y tengamos ese nivel de satisfacción que en la antigua Grecia solamente se le atribuía a los dioses. Ciertamente, cuando uno piensa en la expresión pobre en espíritu, yo creo que es bueno al identificar, podemos pensar, por ejemplo, aquí está fresquito, ahora sí, ¿por qué está fresquito? ¿Por qué nos damos cuenta que aquí está fresco? Porque veníamos de afuera que hace un calor impresionante, claro. Es como cuando uno va a un lugar que está calentito y afuera hacía 3, 4 grados bajo cero. Y dice, ¡ay, qué bien que se está acá! ¿Por qué? Porque por eso es bueno para uno conocer un pobre en espíritu, primero ver que no es un pobre en espíritu. Y está claro que esta pobreza de espíritu no la tienen que ver las demás personas. Porque si uno lee la Escritura muy detenidamente, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. ¿De quién lo van a recibir? De Dios, no de los hombres. De Dios y no de los hombres. Por eso yo creo que es bueno que veamos qué no es ser pobre en espíritu. La primera cosa que vemos es que pobre en espíritu no es ser modesto, ¿sí? Muchas personas son modestas en su forma de comportarse, muchas personas son modestas en cuanto a su estilo de vida, pero en el fondo quieren ser reconocidos, ¿sí? Modestamente soy, ¿sí? En realidad es una falsa modestia. Sí soy, y termino ahí. No hay pobreza en espíritu cuando yo digo modestamente La persona que es modesta
realmente no necesita decirle a los demás qué es, de una forma o de otra. La pobreza de espíritu no es, obviamente, haciendo referencia a lo que dice Lucas, no es lo mismo que pobreza material. Existe una enorme diferencia entre el pobre de espíritu y el pobre como conocemos nosotros, la persona indigente. Nunca me voy a cansar de repetir una frase que hace muchos años yo pude acuñar en mi corazón, y es: si tú quieres conocer lo que hay en el corazón de un hombre, dale poder. Porque la verdad es que todos somos humildes, todos somos modestos, hasta que ocupamos una posición de poder. Y ahí te quiero ver. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sale de la persona que tiene oportunidad de? Uno ve esto tristemente en los dirigentes políticos. Son todos humildes, todos son humildes, todos piensan en los pobres. Pero la cuestión es que cuando ellos se mueren, sus hijos, sus nietos tienen dinero acumulado para 20 generaciones. Y claro, piensan tanto en los pobres que siguen tratando de tener más. Esa es la cuestión. Pero de alguna forma se presentaron como gente que se identificaba con los pobres. ¿No es verdad? No es verdad. La pobreza material no significa siempre pobreza de espíritu. Y tampoco el pobre en espíritu necesariamente es pobre materialmente. No. Una persona puede ser riquísima materialmente hablando y ser humilde. ¿Por qué? Porque el pobre en espíritu es humilde. Otra característica que no debemos confundir es la pobreza de espíritu con la timidez. La persona que es tímida no necesariamente es humilde. A lo mejor es tan orgullosa que no quiere que los demás vean sus errores y por eso es tímida. No es lo mismo, la persona que está calladita es tan humilde, no siempre. Una persona puede ser muy extrovertida y ser humilde. Son características importantes, pero que indudablemente nos ayudan a ver que no siempre lo que parece pobreza de espíritu realmente lo es. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar, cómo reconozco a una persona que es pobre en espíritu? ¿Y cuál es la cuestión? Días atrás, hablando con una hermana, me encantó su sinceridad, su manera genuina, porque veníamos hablando de un tema en particular, ¿sí? La paciencia, y yo le mandé una frasecita, le digo: mira, busca esta palabra, macrotumia. Entonces, obviamente, Google, macrotumia, y después que la leyó en Google, me manda un mensajito y me dice: yo creía que estaba creciendo en la paciencia hasta que me encontré con esta palabra. Eso es pobreza de espíritu. Eso es pobreza de espíritu. Cuando yo me encuentro con la Escritura, necesariamente la Escritura me tiene que mostrar qué es lo que me falta para ser como Cristo. El deseo de Dios es que yo sea como Cristo. Y Jesús dice: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque Él era manso, como estudiamos hace unos días atrás de Isaías. Él no levantaba la voz, Él no gritaba en las plazas, Él no reclamaba sus derechos. Eso es manso. Eso no significa ser débil, es ser manso, que es muy diferente. Por eso yo quiero que veamos algunas características, cómo yo reconozco a una persona que es pobre en espíritu. Y la pobreza en espíritu es una de las características de la persona que reconoce su necesidad de Dios. La persona que cree que es autosuficiente y puede vivir sin Dios, ok, es su decisión, pero no es pobre en espíritu. No lo es. Porque si Jesús está diciendo que el pobre en espíritu es el que puede tener acceso a la comunión con Dios, la persona que dice: yo no necesito de Dios, ok, muy bien, no es pobre en espíritu. La necesidad de Dios
es lo que nos pone en condiciones de poder ver, yo soy un pobre en espíritu. Yo reconozco que necesito ser guiado, necesito ser ayudado, necesito ser enseñado. La pobreza de espíritu es una marca del cristiano genuino. Uno de los peligros que tenemos como cristianos es creer que porque de alguna manera hemos alcanzado un cierto nivel de espiritualidad, no necesitamos más de ser formados. Absolutamente no, porque eso es orgullo. Siempre recuerdo años atrás en Monza presentamos un proyecto de trabajo, de estudio que queríamos hacer, y uno de los hermanos me dijo, pero yo ya estudié ese tema, así que no hace falta que haga el curso. Entonces yo le dije, mira, si ya lo has estudiado, ¿cuánto más? Para que puedas aportar todo lo que aprendiste. ¿Por qué? Porque si yo soy pobre en mi espíritu, aprendo, y lo que aprendo lo quiero compartir con los demás. Ah, no, yo lo sé para mí misma, entonces no. Otra cosa que no es el pobre en espíritu, el pobre en espíritu no es egoísta, comparte lo que tiene, porque siempre sabe que es mejor dar que recibir. Una de las características que encontramos también en la pobreza de espíritu es que no es un regalo, no es un rasgo con el cual yo he nacido. Nadie nace pobre en espíritu. Usted puede simplemente darle algo a un niño o mostrárselo, y el niño ¿qué va a querer? Lo quiere para él. Y ni que hablar si se lo quitas. No. Hay veces que de pobreza de espíritu no se nace con la pobreza de espíritu. No es un rasgo que yo heredo de mis padres. Al contrario, la Biblia dice que yo de mis padres, ¿qué heredo? La vana manera de vivir de mis padres. Eso heredo. Pero cuando el Evangelio llega a mi vida, está claro que ahí hay un cambio en mi espíritu y yo estoy en condiciones de poder decir, yo estoy en un proceso donde voy caminando para ser una persona pobre en mi espíritu. Es algo que yo no recibo por gracia. No es que de pronto, como decíamos, de los dones espirituales, Dios me capacita con algo para que yo le sirva de una manera. No. La pobreza en espíritu es el fruto de algo que yo he desarrollado caminando con Jesús. Yo lo cultivo por caminar con Él, obedeciendo su palabra, identificándome con Cristo. Está claro que es Él quien me lo da. Yo no lo puedo fabricar. Recibirán consolación. Dios me lo da, pero yo tengo que hacer algo para poderlo recibir. Y ese algo es ir en contra de lo que mi naturaleza pecadora me dice. La pobreza de espíritu yo la voy trabajando mientras voy caminando con Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Quién de nosotros es realmente manso y humilde? No levante la mano, por favor. Para que quede en evidencia el orgullo así. Yo ya soy manso y humilde. No, yo todavía no. Yo todavía no. ¿Por qué? Porque la pobreza en espíritu implica algunas cosas en la vida de una persona. Y por ejemplo, una de las cosas es que la persona es humilde. No parece ser humilde, es humilde. Es el polo opuesto de la persona orgullosa. El orgullo rompe vidas, el orgullo rompe familias, el orgullo rompe matrimonios, el orgullo divide iglesias. El orgullo fue lo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. Imagínense, ¿por qué Jesús dice aprendan de mí que soy manso y humilde? Porque es el antídoto contra el orgullo. El pobre en espíritu es humilde. Y es algo sobre lo que todos debemos necesariamente trabajar. Yo recuerdo que hace más o menos un año atrás, estábamos una mañana aquí en casa orando con Susana. Y si recordáis, hace un año atrás yo prediqué sobre el ser humildes y mansos.
y nunca había tenido una claridad sobre lo que significa el orgullo en la vida de una persona. Y mientras estábamos orando vino una imagen a mi mente. Tenemos en la iglesia en Monza un pedazo de riel, lo que se usa para las vías del tren, más o menos largo así y obviamente alto así, de acero, pesa como 15 kilos, no sé cuánto pesa, es pesadísimo. Y la imagen que me vino respecto al orgullo es que ese riel, el efecto del orgullo, yo veía mientras oraba ese riel al rojo vivo, ¿no? Puesto en un horno a una temperatura no sé cuánto, pero que estaba al rojo vivo, y yo ponía mis manos y de alguna forma ese riel era colocado sobre mis manos. Imagínense lo que puede llegar a pasar. 15 kilos de peso al rojo vivo destruye piel, cartílago, huesos, derrite todo lo que va tocando y rompe y destruye. Eso es el orgullo. Eso es el orgullo. Todos tenemos nuestra dosis y es bueno que sepamos que es algo que tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque si no, no puedo acceder a la promesa de ser Macarios. La bienaventuranza que Dios me quiere dar tiene que ver y está totalmente relacionada con la humildad. La pobreza de espíritu viene cuando yo literalmente estoy buscando a Dios y no me comparo con los demás. Cuando nos comparamos con las demás personas, tenemos dos posibilidades. O nos sentimos humillados o nos sentimos orgullosos. Son las dos alternativas. Nunca, jamás, nos vamos a comparar con otra persona y vamos a decir, somos iguales. La pobreza de espíritu me sitúa en el lugar correcto. Yo me comparo ¿con quién? Con Cristo. ¿Y usted cómo se siente cuando se compara con Cristo? Horrible, hermano. Horrible. Ciertamente, si yo no me comparo con Cristo y veo mi pecado, yo me quedo tranquilo porque total la Aurora también es pecadora, claro. Sí, claro, José también. Pero yo no soy tan... Es algo muy nuestro, hermano. Nos resulta tan fácil juzgar que siempre nos colocamos de alguna manera. ¿Qué cree que pasaba con esas personas que estaban alrededor de esa mujer que había sido encontrada en adulterio? La ley lo dice. Sí, la ley lo dice. Y seguramente si alguno de los que estaban ahí, esa mujer hubiera sido su hija, ¿qué habría dicho? Tengan misericordia de ella. Somos así. Y yo creo que una de las cosas más interesantes es que cuando la pobreza de espíritu empieza a ser parte de nuestra vida, necesariamente nos vemos insuficientes para mantener nuestra relación con Dios. Y ahí es donde la gracia tiene acceso. Cuando yo me creo autosuficiente, la gracia queda ahí. Espera que yo sea pobre en espíritu para poder entrar a ser parte de mi vida y completarla. La pobreza de espíritu es misericordia para con los otros pecadores. Normalmente nos resulta más fácil identificar el pecado ajeno que el propio. Cuando uno va a Mateo un poquito más adelante en el Sermón del Monte, Jesús dice, no hace falta que lo busque, pero Jesús dice en el capítulo 7 de Mateo, no critiques para que no te critiquen. ¿Por qué has de tratar de la misma forma en que trates? ¿Por qué te han de tratar de la misma forma en que trates a los demás? ¿Cómo vas a andar preocupándote de la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? ¿Para quién se lo dice a eso? A nosotros, hermano. Porque somos así. Todos nosotros somos así. Es más fácil ver el pecado del otro que el nuestro. Pero eso implica que somos orgullosos y que necesitamos ser más pobres en nuestro espíritu. Cuando uno piensa en esto,
la misericordia, el pobre en espíritu, no se preocupa por el pecado de los demás. Está muy preocupado con el suyo. Lo que a mí me separa de Dios es mi pecado. Lo que no me permite encontrar plenitud en mi comunión con Dios no es el pecado de los demás, es mi pecado. Otra de las cosas que tiene un pobre en espíritu es que es una persona que depende de Dios. Sabe que lo único que necesita es ser pobre en espíritu, nada más. Todo lo demás depende de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. La pobreza no es comparable a la autosuficiencia. La persona que es autosuficiente cree no necesitar, hasta que pasa algo. Y ahí se da cuenta, como muchos, que todo lo que tiene, que todo lo que ha alcanzado, que todo lo que va, no le sirve de nada si no tiene a Cristo. Una de las cosas que tiene también la pobreza en espíritu es que vive por los méritos de Cristo. Yo puedo llegar al trono de la gracia y cada vez que voy al trono de la gracia, creo que ya lo he compartido tiempo atrás, lo que más se asemeja a lo que yo puedo entender en mi mente, cómo funciona mi comunión con Dios, es lo que sucede cuando uno va a un centro comercial. Cuando está por entrar, ¿qué sucede? Solas se abren las puertas. Cuando usted llega como un pobre en espíritu delante de Dios y literalmente dice, Señor, mírame, mira mi necesidad. El trono de la gracia está ahí abierto. Es algo que Dios acercará a mí. Estábamos esta mañana leyendo el Salmo 72. No hace falta que lo busquéis, pero dice, Dios se hará cargo del necesitado y del pobre cuando clamen a Él, porque ellos no tienen a ningún otro que los defienda. Por eso Dios quiere que nosotros seamos pobres en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si yo soy pobre en mi espíritu, no porque a mí me gusta. No. Va totalmente en contra de mi forma de ser. Soy pobre en espíritu y eso me acerca a Dios. La pobreza en espíritu, entre otras cosas, implica dejar que la palabra de Dios moldee mi vida. El pobre en espíritu es una persona que cuando se encuentra con la Escritura, automáticamente se da cuenta de su condición. Yo tengo que crecer en esto. Yo tengo que dejar aquello. Yo esto, yo aquello. ¿Por qué? Porque siempre está preocupado por parecerse más y más a Cristo. Yo recuerdo también hace unos años atrás un diálogo que he tenido con una persona que frecuentaba la iglesia en Monza. Y él, haciendo referencia obviamente a otra persona de la iglesia, él me dijo, mira, lo que pasa que Juan, por dar un nombre, Juan es una persona muy influenciable. Tú le dices esto y él va y lo hace. Él es se deja llevar. Pero él lo que está poniendo en práctica, yo le respondo, lo que él está poniendo en práctica es lo que enseña la Biblia. No, bueno, pero, ¿cuál es la cuestión? Hoy, esta conversación tiene casi 10 años, hoy, el que era visto como el que se dejaba influenciar, es una persona de referencia para todas las personas que llegan a la iglesia, y el que no necesitaba, porque él ya era fuerte, tiempo atrás, su mujer y su hijo lo abandonaron, y por lo que sé, se apartó de la fe. Uno era pobre en espíritu, el otro no. Las consecuencias, hermano, en la vida, a veces son muy duras. El reconocer mi pobreza me evita caer en el orgullo. La pobreza en espíritu implica además que todo lo que yo he recibido lo recibo por gracia. Tengo una gratitud continua para con Dios. ¿Por qué? Porque me veo indigno delante de Dios. Y aún así Dios me recibe. Y eso es gracia.
Pero sin pobreza de espíritu no puedo recibir la gracia. Dios quiere que yo la reciba. Y por eso es la instrucción de Jesús. Por eso el pobre en espíritu reconoce que si algo hace correctamente, es que lo único que hizo es poner en práctica lo que Jesús le enseñó. Cuando nosotros recibimos un halago, yo digo siempre, Señor, Señor, Señor. ¿Por qué? Porque sé que si me lo quedo puede tener el efecto del riel al rojo vivo sobre mi mano. Entonces, cada halago, cada aprobación es, Señor, Señor, porque Él es el responsable de que hagamos bien las cosas. Eso es pobreza de espíritu. Cuando nosotros pensamos nuevamente en este versículo, como lo presenta Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Mateo tiene claramente tres partes. Primeramente, bienaventurados, felices, satisfechos, completos. ¿Quiénes? Los que buscan conscientemente esa pobreza de espíritu que nadie tiene. Cuando yo busco ser pobre en mi espíritu, dice Dios, eres bienaventurado. Y mire la promesa, ser parte del reino de los cielos. Esto no quiere decir que usted va a ganar la salvación por obras. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una sensación que usted puede tener en su vida, si la desea. Este es el primer paso que Jesús dice, empieza con esto. Empieza con esto. ¿Por qué? Porque indudablemente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre hemos trabajado y repetido, y creo que es necesario que recordemos qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una atmósfera invisible donde Jesús es el rey. Y cuando yo soy pobre en espíritu, recibo los beneficios de ese reino. Cuando yo soy orgulloso, no recibo los beneficios de ese reino. Y depende de lo que usted quiera. Usted quiere ser una persona agradecida con Dios, agradecida con la vida, plena, completa. Bueno, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de cómo usted va a vivir. Porque si supiera que nos morimos mañana a la mañana, ok, muy bien. Pero de aquí en adelante, los años que nos quedan, los jóvenes, particularmente los jóvenes, tienen de pronto por delante 60 años todavía, 70 algunos. ¿Dónde vas a poner los ojos para llevar a cabo tu vida? ¿Qué es lo que te va a hacer verdaderamente feliz? Completo, pleno. Solamente la comunión con Dios nos trae esto. El reino de Dios, los beneficios del reino de Dios se reciben literalmente cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. La recompensa de vivir en esta actitud es que seremos más conscientes de dónde viene nuestra bendición. Cuando Mateo habla en cuanto a las bienaventuranzas, dice, el mundo entero les pertenece, no es porque ellos lo puedan comprar, sino porque Dios se los da. Y no me voy a cansar de decir que rico no es el que tiene mucho, sino el que es consciente de que necesita poco. Hay personas que son ricas y usted le pregunta qué es lo que deseas tener. Más dinero. Claro. Y los que no tenemos dinero, ¿qué decimos? Cuando si yo tuviera. No es cierto. No es cierto. Yo creo que una de las cosas que nos llevan a pensar en esta promesa de Jesús es simplemente ver lo que sucede alrededor nuestro. Creo que hay mucha gente que busca su propia autosatisfacción y eso lo único que hace es crecer el egoísmo, porque si lo único que importa es mi felicidad, eso es egoísmo y está claro que no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Jesús enseñó, es mucho mejor dar que recibir. El pobre en espíritu es una persona que está dispuesta
a servir a los demás. Una persona que ama. ¿Por qué? Porque se sabe amado. ¿Por qué se sabe amado? Porque es humilde y pobre en su espíritu y su comunión con Dios le basta. No necesita otra cosa. Dice David en el Salmo: el Señor es mi pastor. Nada me falta. Nada me falta. Ahora, yo quisiera así, de alguna forma, desafiaros. ¿Por qué? El desafío de la felicidad es para todos. Todos queremos ser felices. Pero sí, mi deseo es que podamos reconocer nuestra pobreza, porque por ahí se empieza. Por ahí empezamos. Yo quisiera pediros que podamos orar antes de terminar, para que podamos ser conscientes de que la pobreza en espíritu no tiene que ver con algo que yo produzco, pero sí es algo que yo busco. Yo quisiera invitaros, a los que ya conocéis a Cristo, a hacer una evaluación, no de la persona que está al lado, no de la que está atrás, sino de ti mismo. Y le puedas preguntar al Señor: Señor, ¿cómo me ves tú? ¿Soy verdaderamente pobre en mi espíritu? ¿Hay orgullo en mí, Señor? ¿Hay rebelión frente a tu palabra? ¿Hay actitudes de autosuficiencia en mi espíritu? Señor, en esta tarde te ruego, Dios, que tú nos muestres. Señor, que ninguno de nosotros deje este lugar sin hacer una evaluación genuina, sincera. Señor, porque tú nos propones que encontremos en ti esa plenitud. La plenitud viene de ir caminando con Cristo e ir viendo en nuestra propia vida cómo la mansedumbre, la misericordia, el corazón limpio, la justicia, la bondad de Cristo van transformando nuestra vida. Señor, lo necesitamos. Lo necesitamos. Yo invito también a aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, para que hoy puedan decirle: Señor Jesús, yo reconozco que no soy pobre en mi espíritu. Hoy me he dado cuenta que no soy pobre en mi espíritu y que necesito de ti. Que necesito de ti. Que tus promesas para mí son la mejor cosa que me puede pasar en la vida. Y la promesa es que el reino pertenece a los que deseamos ser pobres en espíritu. Vamos a tener, por favor, un tiempo en el que usted pueda, en su mente, ponerse a cuentas con el Señor. Plantearle al Señor: Señor, yo quiero eso que tú prometes. Yo necesito crecer en esto. Yo necesito saber, Señor, qué es lo que me aleja de ti y qué es lo que me acerca a ti. Y qué es la gracia, Señor. La gracia que tú tienes para con nosotros. Y el Espíritu Santo trae sobre nosotros esta verdad. Dios quiere que la veamos. Dios hoy nos trajo hasta aquí pura y exclusivamente para que podamos reconocer la parte que nos falta, para que podamos saber que Él quiere para nosotros ese camino. La Escritura nos plantea que nosotros debemos necesariamente ser pobres en espíritu. Para eso necesitamos ser forjados, para eso necesitamos
caminar con Jesús, caminar con Jesús. Días atrás escuchaba una prédica del pastor Natanael, en la cual él hacía referencia a cómo el Señor habló con el profeta Jeremías y le dijo: Jeremías, ve a casa del alfarero y ve lo que el alfarero hace con la arcilla. Yo soy el alfarero y mi pueblo es la arcilla. Señor, necesitamos ser transformados. Necesitamos, Señor, saber que tú estás tratando con nuestro espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque tú no desistes. Semanas atrás simplemente hablábamos acerca de esa promesa que Jesús tiene y que el profeta Isaías 700 años antes dijo de Jesús: Él nos romperá la caña cascada. No importa cuánto tiempo tú tienes caminando con Cristo, no importa si son 2 meses, 2 años, 20 o 50 años, aún nuestro espíritu necesita reconocer que no somos totalmente pobres en nuestro espíritu como Cristo lo es. Ayúdanos, Señor, para que en todo podamos hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor.